seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Los personajes de la Biblia y la experiencia de la vida de ellos, paradójicamente, sin habernos puesto atención, nos damos cuenta que fueron adoptados de una forma u otra, y cómo la vida de ellos nos ha sido de ejemplo a nosotros. Yo quiero hablarles de otro personaje extraordinario, un personaje que usted no se imagina quizás las cosas que tuvo que pasar, pero para nosotros hay una gran enseñanza en la vida de este gran hombre de Dios. Y quiero que rápidamente vayamos a Primera de Samuel, capítulo 1 y verso 24. Primera de Samuel, capítulo 1 y verso 24. Dice así la palabra de Dios. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos es su papá y su mamá. Elcana se llamaba su papá y Ana su mamá. Llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. ¿Cuántos saben que Dios responde a las oraciones? Amén. Y mucho la de esta mujer que no podía tener hijo. Dice el verso 28. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Amén. Vamos a orar un momentito. Padre, te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, por la vida de Samuel. Queremos, Señor, que tú nos inspires, Señor, y que podamos sacar las enseñanzas para nuestra vida en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hoy quiero hablarles de un tema y he puesto como título: Comunica la palabra. Comunica la palabra. ¿Qué significa comunicar? Hablar, decir. Comunica la palabra es hablar y expresar lo que uno ha recibido. Yo no sé cuántos de ustedes tienen que, por motivos de quizás de trabajo, viajar o estar ausente por un tiempo durante de la casa, pero hay veces que por circunstancias uno está ausente, y hoy en día tenemos la comunidad del teléfono y mucho más, que tenemos aplicaciones como el WhatsApp, el Messenger, el FaceTime, que no solo puedes hablar, sino que estás viendo a la persona. ¿Quién se imaginaba eso antiguamente? Pero cuando usted está lejos y usted puede coger y llamar a la casa, eso es gratificante. Yo recuerdo cuando aquellos tiempos en que estábamos de encuentros y hacíamos varios encuentros al año. Y había veces que el encuentro era 1 o 2 noches, a veces que uno pasaba fuera. Y había veces que por la noche yo me daba la vuelta y mi esposa no estaba en el encuentro. Y uno como que abrazaba la almohada, como que sintiéndose, sí, a ver si sentía el calor. Porque sí, uno tiene una casa, 4 paredes y habitaciones, pero eso es simplemente una casa. Un hogar es donde hay la comunicación. Un hogar es donde hay la relación. Un hogar es donde hay voces, donde hay caras. Y eso es lo que a uno le reconforta. Y quiero hablarles, hoy voy a hablar del primer punto. El primer punto, el personaje. Este personaje del cual comenzamos a hablar. Y la manera en que Samuel llegó a la casa de Ana y Elcana fue milagrosa. ¿Saben por qué? Porque esta mujer no podía tener hijos. Y esta mujer iba constantemente al tabernáculo, allí a la casa donde estaba el altar, y allí se postraba delante de Dios orando para que Dios le diera un hijo. Es más, en una ocasión oró tan fuerte y tan ferventemente que Elí, el sacerdote, pensó que estaba borracho y le dijo: mujer, digiere el vino y vete a casa. Y ella le dijo: Señor, yo no estoy borracha. Estoy derramando mi corazón delante del Señor. Y Ana le estaba pidiendo a Dios que le diera un hijo. Es lo máximo que una mujer puede tener, la realización de sentirse madre, y ella no lo podía.
no lo había sentido. Y por eso iba y clamaba, Señor, dame un hijo. Y más, le hizo una promesa a Dios. Le dijo, si me das un hijo, escuchen, no lo quería para ella, si me das un hijo, te lo voy a entregar a ti por el resto de la vida. Y dice que Ana regresó a su casa y, como es de entender, tuvo intimidad con su esposo y a los 9 meses nació Samuel. Y por varios años lo crió. Hay algunos que divagan en qué tiempo fue que el niño estuvo en la casa de sus padres. Algunos creen que 5 años, otros creen que 7, que es más o menos la edad en que quizás pueda ser un poco independiente. Pero vamos a pensar que estaría alrededor de 5 años el niño en la casa de sus padres. Y cuando tenía esa edad, ella va al templo con el padre y se lo entrega a él. Y lo deja allí al servicio de Dios. Y dice la palabra que solamente venía una vez al año a traerle una túnica nueva. Si hoy en día Ana y Elcana hubieran sido acusados por abuso de menor. Pero yo quiero que usted se meta un poco en Samuel. Porque yo me imagino a Samuel y yo me parece pensar que de vez en cuando él tendría coraje, porque estuvo alrededor de 5 años en su casa y después de 5 años estaba en un lugar donde no era su hogar, con una gente que no era de su familia. Y yo me imagino que este niño de vez en cuando tendría coraje y decía, pero si yo estaba bien en mi casa, ¿por qué mi mamá me tuvo que entregar al Señor? Porque los niños hacen muchas preguntas. Y quizás esta parte usted no la había pensado. Pero Samuel tendría que haber pasado tiempos bien críticos, de un coraje, de una rebeldía. Y dicho sea de paso, vivía en el tabernáculo con Elí, el sacerdote, y con una familia que no era muy buena familia. Si usted lee la historia de Elí y sus hijos, no era muy buena familia. Hoy en día, no sé cuántos cargos pudieran ser, pero allí el niño se crió. Y un día dice que Samuel estaba durmiendo, era un niño, y siente una voz que lo llama y le dice, Samuel, Samuel. Y él se despierta y piensa que es Elí. Y va a la cámara de Elí, al cuarto de Elí, y le dice, Elí, ¿me llamaste? Y él dice, no. Y él vuelve de nuevo a acostarse y vuelve la voz de nuevo a llamarle. Samuel, Samuel. Hago un paréntesis. ¿Sabe? Algunas veces la voz de Dios suena familiar. Lo voy a volver a repetir. Algunas veces la voz de Dios suena familiar. Amén. Nosotros hemos estado aquí en la casa y hay veces que yo le digo, ¿me llamaste? O ella me dice, ¿tú me llamaste? Porque quizás escuché una voz que les parecía familiar a la mía, o yo escuché una voz que me parecía familiar a la de ella. Quiero dejar de eso. A veces la voz de Dios te va a sonar familiar. Pues bien, ocurre la tercera vez y viene la voz y le dice, Samuel, Samuel. Y él va de nuevo y Elí cae en cuenta y se da cuenta que Dios estaba llamando al muchacho y le dice, mira, la próxima vez que la voz te hable, dile, háblame que tu siervo escucha. Y así fue y se acostó y cuando oyó de nuevo la voz le dijo, háblame que tu siervo escucha. Y Dios comienza una relación. Ahora, si usted lee el contorno, dice que en aquel entonces la palabra de Dios era escasa en Israel. Dios no hablaba con su pueblo. Ahora póngase a pensar, Israel, el pueblo de Dios, la nación que Dios había escogido para que fuera su representante en la tierra, Dios no tenía comunicación. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios. Y en aquellos tiempos, dice la palabra, Dios no tenía comunicación con ellos. Ahora, qué tremendo
que este niño comienza a escuchar la voz de Dios en medio de un tiempo donde no había voz de Dios. Pero ¿sabe una cosa impresionante? Esto no le pasó en casa de papá y mamá. Esto le pasó lejos de papá y mamá. Amén. Hay una enseñanza. En los peores momentos de tu vida, cuando tú te sientas solo y estés atravesando por situación, no creas que estás solo. Quizás Dios te está llevando para que aprendas a escucharlo a Él. Amén. Ahora, si en tus peores problemas tú no has madurado a escuchar la voz de Dios, nunca aprenderás a escuchar a Dios. Lo voy a volver a repetir. Si en tus mayores problemas no has madurado para escuchar la voz de Dios, nunca aprenderás a escuchar a Dios. Dice 1 Samuel capítulo 13, un poco más adelante, verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Silo era en aquel entonces como la capital de Israel, no existía Jerusalén. Estoy hablando, Samuel, fueron muchos años antes de David. David, si se recuerdan, es quien compra el terreno y después se fabrica la ciudad, la cual se llegó a conocer como la ciudad de David, Jerusalén. Pero Samuel es muchos años antes que David. Y el territorio, el lugar donde se tenía como el lugar central en Israel, como la capital, era Silo. Y allí Dios se le comienza a manifestar, como dice la palabra, a Samuel, y comienza a restaurar la comunicación con el pueblo a través de Samuel. Y esto me lleva al segundo punto, y es el paralelo. Si tú ves la vida y la historia de Samuel, tú pensarías, bueno, esto le pasó a Samuel porque era Samuel. Pero déjame decirte, quizás Samuel se parece a ti. Porque quizás tú naciste por accidente, tú no eras planificado, fue un accidente de tu papá y tu mamá y no fue planificado. O quizás naciste fuera de un matrimonio normal, sino de un matrimonio, diríamos, no normal. O quizás fuiste abandonado, o quizás estás lejos de casa. Pero déjame decirte, eso no te va a impedir que Dios te hable. Amén. Eso no impide que Dios te hable y tenga una relación contigo. Samuel es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Es un paralelo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Así como sus padres se entregaron a su único hijo al servicio de Dios, Dios entregó a su único hijo al servicio de la humanidad. Así como Ana entregó su hijo a Elí, Dios entregó su hijo a José y a María. Amén. Es un cuadro tremendo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice la palabra que Dios no dejó en esos tiempos que ninguna de sus palabras cayera en tierra. ¿Qué es lo que quiere significar la expresión? Que no dejó que ninguna palabra que Samuel dijera se dejara sin cumplir. Quiero decirte, Jesús es la palabra de Dios. Amén. En los días de Samuel, si usted lee la historia, ningún enemigo le pudo hacer frente, porque Dios estaba con él. Amén. Y yo tengo que decirte que en Jesús ningún pecado, ninguna maldición podrá destruir el propósito que Dios tiene en tu vida. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios que estuvo con Samuel está contigo y conmigo hoy en día. Samuel fue abandonado para acercar a Israel a Dios. Jesús fue abandonado para acercar a la humanidad a Dios. En el paralelo. Ahora, si Samuel y Jesús fueron encargados en otra familia, no te sientas mal porque a ti te hayan dejado con la abuelita, con el abuelo, con el tío y te haya criado otro que no fue papá y mamá. No te sientas mal porque no tuviste una familia perfecta o porque te encargaron con un familiar.
Dios puede hacer grandes cosas contigo como las hizo con Samuel. Tú eres un instrumento en las manos de Dios, no importa cómo hayas crecido y el lugar donde hayas venido. Ahora, así como Samuel también es un paralelo de Jesús, es un paralelo de nosotros. ¿Por qué? Porque quizás en tu vida y en mi vida hay momentos de frustración. Y tú dices, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por aquí si yo mira lo que... ¿Por qué yo tengo que estar sirviendo? ¿Por qué tengo que estar trabajando en esto si yo estudié, yo tengo... ¿Por qué? Lo mismo que quizás pasó en la mente de Samuel puede estar pasando contigo. Pero déjame decirte, Dios tiene el control. Hubo un momento en la realización de la vida de Samuel y él se dio cuenta de que él fue abandonado y fue puesto en el tabernáculo con un propósito. Y era de tener una relación para que el pueblo de Israel pudiera volverse a Dios. Y tú y yo nacemos en esta tierra con el pecado, con una naturaleza pecaminosa, separados de Dios, podríamos decir, así como huérfanos. Pero tenemos un Dios y un Padre Celestial, el cual desde el momento en que nacemos nos está persiguiendo para tener una relación con nosotros. Mira, quizás tú estás aquí y tú dices, estoy por compromiso, vine por quedar bien, o estoy por apariencia. Déjame decirte que no es así. Jesús te está llamando hace años, está tocando la puerta y quiere tener una relación contigo. Dios te está buscando desde hace mucho tiempo porque te anhela celosamente y quiere tener una relación contigo. Así como Samuel es un cuadro de adopción, también nosotros fuimos adoptados en Cristo Jesús. Pero hay algo más profundo entre la voz de Dios y la paternidad. Yo creo que una de las dimensiones de nosotros como hijos de Dios es aprender a escuchar la voz de Dios. Y esto me lleva al tercer punto. Comunica la palabra. Mira, mis dos hijos, antes de nacer, nosotros le hablábamos cuando estaban en el vientre. Dicen que el oído es uno de los primeros órganos que se forma después del corazón. Nosotros les hablamos y hoy los estudios lo corroboran, que si usted le pone música y usted le habla, dice que se familiariza. Pero era interesante, me recuerda cuando pequeños, cuando estaban en el cuadro, allá teníamos, hoy en día son más sofisticados, un cuadro de madera. Entonces, eran unas jaulitas de madera. Pero yo me recuerdo que ya bebés que estaban en el cuadro y uno estaba en una habitación donde no los veía y yo hablaba y enseguida buscaba. Ya conocían la voz mía, la voz de la mamá, y conocían y buscaban a ver dónde estaba. Y cuando empiezan a hablar y escuchaba la voz sin verme, decía, papá, mamá. Y uno después de cuando nacieron, uno comenzaba a hablarle y decirle, tú vas a ser grande, Dios te va a usar, vas a ser un instrumento de Dios. Eso lo hacíamos de él. Y ahora con nuestras nietas, algunos lo vivieron, se recuerdan cuando chiquitas él se la llevábamos a repartir. Y decía, yo quiero repartir invitaciones. Y constantemente, cada vez que estamos con ellas, les decimos, tú vas a hacer esto. Tú vas a ser un instrumento de Dios. Dios te va a usar grandemente. Y les hemos ido enseñando a tener una relación con Dios. Mira, déjame decirte una cosa. Jesús es el Hijo de Dios. Y ha escuchado la voz de Dios por siempre. La conoce. Escúchame, Jesús es el Hijo de Dios, ha escuchado la voz de Dios por siempre, la conoce. Pero tú y yo somos adoptados y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Me entendieron? Amén. No nos es familiar como lo fue para Jesús. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios.
Y parte de nuestra responsabilidad como hijos es conocer la voz de Dios. Pero muchos escuchan otras voces y no la voz de Dios. Muchos entrenan sus oídos para escuchar otras voces y no la voz de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, verso 17. Pedro está hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo y la gente empezaba a preguntarle y decían que si esta gente estaba borracha, y él le dice: no, esta gente no está borracha. Dice capítulo 2, verso 17: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Vuelvo a repetir, porque muchas veces lo leemos y no nos damos cuenta. En los últimos días, postreros, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. ¿Saben lo que significa profetizar? ¿Saben lo que significa profetizar? El título del mensaje: comunicar la palabra. Amén. Comunicar la palabra. Sus jóvenes vendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Luego Pablo le enseña a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios capítulo 14, verso 13, dice: pero el que profetiza, el que comunica la palabra, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña o en lengua espiritual, que es una lengua que Dios da a través del Espíritu Santo para comunicarse con él, dice: así mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero más que profeticéis. Mira, déjame decirte una cosa. Si Dios quiere que profetice, es porque lo puedes hacer. Si Dios quiere que profetice, es porque lo puedes hacer. Porque Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer en el Espíritu. Y Él te está diciendo: quisiera que profetizaras. Y si podemos profetizar, significa que podemos oír la voz de Dios. Porque les dije, eso es lo que significa profetizar: comunicar la palabra, el pensamiento que Dios pone en nosotros. Pero ahora voy a desmenuzar esto. Profetizar significa comunicar la palabra, el pensamiento que Dios ha puesto en uno. Pero cuando esto se realiza, hay tres interlocutores. Dios, que da la palabra. En este caso, yo que doy la palabra, y aquellos que escuchan la palabra que Dios me da, que puede ser otras personas o puede ser la iglesia. ¿Me entienden? Amén. Pero por otro lado, hay otros interlocutores que hablan en nombre de Dios, que puede ser el mundo, que puede ser filosofía, que pueden ser otras personas o que puede ser el diablo. Pero la pregunta aquí clave es: ¿cuándo saber cuando la voz viene de Dios o no es de Dios? Muy sencillo. Si prestaron atención, Pablo le dice a la iglesia de Corinto que el que profetice lo hace para edificar, exhortar y consolar. La palabra exhortación viene de la raíz griega animar o invitar. Así que la profecía tiene que ser para edificar, para exhortar y para consolar. Si alguien te viene con una palabra de Dios y te dice algo que no te edifica, no te consuela, no te anima, no viene de Dios. ¿Entendieron? Amén. Ahora, quiero que aprendan este pensamiento y lo graben en su mente. Necesitamos fe para escuchar a Dios, gracia para compartir lo que Dios nos da y sabiduría para recibir de otros. Lo voy a volver a repetir. Necesitamos fe para escuchar a Dios, gracia para compartir lo que Dios nos da y sabiduría para recibir de otros. Y ahora se lo voy a desglosar. Fe para escuchar a Dios.
¿Por qué crees que le dijiste sí a Jesús cuando lo aceptaste como tu Salvador? Porque Él estaba trabajando en tu corazón. Porque Él estaba tocando la puerta. Escuchaste su llamado y lo aceptaste por fe. Necesitamos fe para escuchar a Dios. Necesitas fe para cuando tú vienes y recibes la palabra que queda implantada en tu corazón. Necesitas fe para cuando tú abres la palabra de Dios, tú puedes escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Necesitas fe para cuando tú doblas tus rodillas o nos reunimos en el culto de oración, poder escuchar a Dios a través de la oración. Gracias para compartir lo que Dios nos ha dado. Porque hay veces que Dios nos da algo, pero cuando sale medio feo. ¿Me hago entender? Necesitamos gracia para compartirlo, porque hay veces que Dios te da algo, pero cuando sale de tu boca, no sale de la manera correcta. Y ahí es donde necesitas la gracia para que eso pueda llegar a la persona que se lo va a dar. Y sabiduría para poder recibir de otro, porque así como Dios me da a mí para que yo le dé, Dios le puede dar a alguno para que me dé a mí. Eso de que yo no recibo nada de nadie, no. Necesitamos sabiduría para poder recibir de otros. Amén. Amén. Ahora quiero hablarles de 3 dimensiones de la profecía, o 3 dimensiones de comunicar la palabra. Y la primera, me gustaría que no la practicara mucho, o no la practicara muy común, porque funciona solamente en el oficio del profeta y tiene que ver con comunicar el futuro. Esta, les dije, me gustaría que no la practicaran. ¿Por qué? Porque esta es una función del profeta como tal. Miren, les voy a decir, podemos profetizar todos, pero no quiere decir que todos somos profetas, porque es un don. Lo voy a decir de otra forma. Podemos evangelizar todos, porque es un mandato, pero no quiere decir que todos somos evangelistas. ¿Me hago entender? Podemos llevar la palabra y enseñarle a alguien de la palabra de Dios, pero no significa que todos somos maestros. Entonces podemos, porque la palabra dice que todos profeticemos, pero no significa que todos somos profetas. Y esta parte está dada por Dios a aquellos que son profetas. Y les voy a decir algunas claves. Esta parte, esta dimensión que es hablar del futuro, fluye en público, delante de un pastor o delante de la congregación. Se lo voy a decir más claro con un ejemplo bíblico. Las únicas 2 veces en que a Pablo se le habló de este punto de vista, profetizando en el futuro, fue en público. Fue delante de otras personas. Y lo puede leer en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 21. Ahora, ¿qué hacer cuando usted recibe una palabra de dirección para su vida? Porque muchas veces hemos recibido palabra y cuando usted la recibe dice, ¿y qué hago ahora? Bueno, le voy a decir, hágase 3 preguntas. Siempre que alguien le dé una palabra de parte de Dios y una palabra de dirección para su vida, hágase estas 3 preguntas. Primero, ¿hay paz o hay inquietud en mi espíritu? Esa palabra que me están dando, ¿produce paz o produce inquietud en mi espíritu? Si produce inquietud, póngale un question mark. Segundo, ¿tus pastores espirituales confirman esa palabra que te han dado? Porque si tus pastores que te conocen no confirman esa palabra, póngale un question mark. Y tercera pregunta, ¿la Biblia confirma lo que te han dicho? ¿O lo que te han dicho ni siquiera está en la palabra? Miren, yo he escuchado a personas que le han dicho, Dios me dice que dejes la mujer con la cual estás casado porque te vas a casar con esta mujer. Eso es antibíblico. Cuando una persona diga eso no está en la Biblia. Pero yo lo he escuchado. Por eso le digo y los estoy enseñando. Cuando usted escuche una palabra de dirección para su vida, hágase esas 3 preguntas. ¿Produce paz o inquietud en mi espíritu? ¿Mis pastores espirituales respaldan esa palabra? ¿Y es bíblico lo que me están diciendo?
cuál es el siguiente paso? Una vez que tienes la palabra de dirección para tu vida, y una vez que pasan los 3 filtros de las 3 preguntas, produce paz, mis pastores lo aprueban y es bíblico. ¿Cuál es el siguiente paso? Escriba y espera en el tiempo de Dios. No hagas nada, no te mandes a correr, espera, Dios va a hacer las cosas en su tiempo, porque hay veces que personas que escuchan una palabra que se la ha comunicado y lo que quieren es hacer, brindo todo, hago todo porque yo, esta palabra hay que cumplirse. No, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer en su tiempo. Espera en el tiempo del Señor, no te desesperes. Le dije 3 dimensiones, la primera, hablar del futuro. La segunda, revelación. Y esto es proclamar la verdad de Dios, proclamar la palabra de Dios. En Hechos 2, cuando Pedro dice que ellos, estas personas que estaban llenos del Espíritu Santo, estaban profetizando, ¿saben lo que estaban haciendo cuando hablaban en lenguas en el aposento alto? ¿Saben lo que esas personas en el aposento alto estaban haciendo cuando hablaban en lengua? Estaban proclamando las maravillas de Dios. Cuando tú le hablas de Dios a un amigo, a un vecino, a un familiar, estás actuando en esta dimensión profética. Estás revelando la palabra. Porque tú conociste algo de Dios que te fue revelado para ti y lo estás compartiendo con alguien. Cuando tú le anuncias a alguien la palabra de Dios, tú estás profetizándole a las personas en ese aspecto, porque le estás dando una revelación que para ti ya fue revelada en el Espíritu. Tú se la estás compartiendo a esa persona. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, y este es el que me gustaría que todos lo practicaran y que comenzáramos a practicarlo de ahora en adelante, es edificar, animar y consolar. Declara la palabra, aunque en el presente no lo veas. Declara la palabra, aunque lo que tú estés viendo ahora sea lo contrario. Eso dice la palabra, que es fe. Miren lo que dice Romanos capítulo 4, ya voy terminando, y verso 17. Romanos 4, 17. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Ponga atención. Voy a hacer un paréntesis. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Está hablando Abraham. ¿Saben una cosa? Si no se dio cuenta. Abraham fue nombrado padre antes de ser padre. Dios le estaba diciendo, te hice padre de muchas naciones y todavía no tenía un hijo. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Yo quiero animar, a edificar, a animar, a consolar a la gente que está alrededor tuyo. No por lo que son hoy, no por lo que tú estás viendo en su vida hoy, sino por lo que Dios va a hacer con ellos el día de mañana. Amén. Anima, consuela, edifica por lo que Dios va a hacer en ellos el día de mañana. Nuestro destino profético es llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y deseo que todos seamos edificados en esa dimensión. Edificar a la gente, exhortarlos y animarlos. Y termino. Para proclamar, para declarar la palabra, necesitamos la fe para escuchar a Dios y la gracia para compartirla. Pidémonos a Dios que nos dé fe y que entrene nuestros oídos para escuchar su voz, para que podamos con gracia comunicar la palabra de Dios. ¿Hemos entendido? Amén. Para que seguir hablando, pongámonos de pie y terminemos con oración. Proclama la palabra. Sé un ejemplo de Samuel. Dios levantó a Samuel en un tiempo de escasez, en un tiempo donde no había relación, como les he dicho, para restaurar a Israel con Dios. Dios te ha levantado a ti, te tiene aquí en este mundo, para que tú proclames la palabra de Dios, para que tú declares la palabra de Dios,
para que proféticamente tú declares a aquellos que están alrededor tuyo, aquellos de tus familias, aquellos de tu trabajo, aquellos vecinos tuyos, y declares la palabra de Dios. Y Dios nos tiene aquí en el cuerpo de Cristo para que nos edifiquemos, nos exhortemos y nos animemos unos a otros. Por eso cuando alguien falta, nos sentimos, pero no para juzgarlo, sino para exhortarlo, para animarlo, para edificarlo, para traerlo de nuevo al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Quiero que esta dimensión la comencemos a practicar, declarando aquellas cosas que Dios va a hacer en esas personas, y no por lo que estamos viendo en la vida de ellos el día de hoy. Amén. Padre, te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Samuel. Gracias, Señor, porque tú tomaste, Señor, a este niño y desde niño lo formaste, lo entrenaste a escuchar tu voz, para que cuando hablara tu palabra, Señor, todo el mundo conociera que era el profeta tuyo en su tiempo. Padre, es así yo te pido que hoy cada uno de nosotros podamos tener, Señor, la fe para escuchar tu voz, que podamos tener la gracia tuya, Señor, para comunicar tu palabra, Señor, y para poder, Señor, tener sabiduría a escuchar lo que tú tienes que decirnos de otro, Padre. Padre, te pido, Señor, que podamos ser edificados, consolados, animados, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, proclame tu palabra, no solo dentro de tu cuerpo, sino también fuera del cuerpo de Cristo, porque tú nos has puesto, Señor, en esta tierra para que otros te conozcan, Señor, para que tu palabra sea pronunciada por nuestra boca y que podamos llevar a otros a la relación contigo, Señor. Padre, te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.